Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a hacer una tabla completísima de la alimentación de las pogonas. Deciros que también es válido para animales o reptiles, en este caso, que también puedan ser omnívoros como ellas. Aparte también haremos un apartado de alimentación que es prohibida para ellas y algunos consejillos más que yo creo que os van a interesar. Nos vemos en el vídeo. ¡Hasta ahora! Ya estamos por aquí. Vamos a empezar con el tema de la alimentación, con los insectos que podemos darle a nuestras pogonas. Deciros que en animales babies y juveniles el porcentaje es muy alto en el tema de insectos, lo que ellos más comen, y siempre hay una parte más pequeña de vegetal. Luego, a medida que van creciendo, eso es a la inversa y comen más vegetales que insectos. En este caso estáis viendo la Blattica dubia. Junto al grillo sería la base principal de nuestras pogonas. Hay varios tamaños de Blattica dubia. Por ejemplo, animales baby muy pequeñitos sería pues ese tipo de medida, la que estáis viendo en el centro. Y luego animales un poquito más grandes ya empezaríamos a subirle lo que es el tamaño. Sobre todo no ponerle animales muy grandes a animales pequeños porque puede atragantarse y ya sabéis. En este caso ahora estamos viendo los grillos, sería la base también, como he dicho, con la Blattica dubia, son los dos por excelencia en el tema de la alimentación de nuestras pogonas. El grillo igual, este es un tamaño, el que estáis viendo anterior era un poquito más grande, luego este es más pequeño para pogonas baby, y es un alimento que le podéis dar a diario y no hay ningún problema para su alimentación, ya que os digo que casi todos nosotros a diario le damos este tipo de alimentación, sobre todo tener alimentado muy bien a los grillos, que sería muy interesante ya que es lo que van a comer. Luego en el tema de gusanos, el tenebrio sería una alimentación que ya no sería a diario, pongamos que habría que darle una vez a la semana o cada 12 días más o menos, es como si fuera la golosina, ¿no? Sabéis que es muy alto en el tema de grasas. Luego el tema de insectos también, hay muchos más otros insectos, por ejemplo como puede ser en este caso la langosta. Aquí estáis viendo dos tamaños, igual dependiendo el animal lo grande que sea habría que darle un tamaño u otro. La langosta también va muy bien, yo no la uso tanto para pogonas, la uso más para, por ejemplo, para el clamidosario, pero es muy buena también para darles. En este caso estáis viendo cucaracha de Madagascar. Esta cucaracha sí que es verdad que para darle a nuestras pogonas tienen que ser cucarachas juveniles, que no midan más de 3 o 4 centímetros, 3 centímetros 4 máximo. Animales mucho más grandes ya sería para otro tipo de reptil. El exoesqueleto de este tipo de insecto es muy duro y bueno, más que beneficios podría acarrear problemas por el hecho de que se pudieran atragantar y cosas así. Así que este tipo de insectos se puede dar, yo las mantengo, pero sobre todo cuando son pequeñitas, como estáis viendo en las imágenes, este tipo de tamaños y que no hay ningún problema para darle a nuestras pogonas y no habría ningún problema. Ahora vamos a ir con el tema de los vegetales. Os estoy enseñando tres maneras diferentes de darle nuestros vegetales. He puesto la zanahoria como ejemplo, la he rallado más fina, más gorda y luego más gorda para animales que ya pueden comer, que son animales adultos y no hace falta rallársela. Si la queréis rallar siempre, pues no hay ningún problema. Sí que es verdad que la zanahoria cuando se raya pierde muy rápido la hidratación y se seca en los terrarios cuando están, como hace tanto calor, se secan muy rápido. Un apunte a la hora de alimentar a nuestros reptiles. Ahora vamos a ver una lista bastante grande, tanto de verduras como de frutas. Lo que habría que hacer es variársela durante toda la semana. Por así decirlo, hacer una ensalada, cogemos 3 productos de los que yo hablo, 3 o 4 productos, y los vamos rotando durante toda la semana y así le damos una dieta muy variada. En el tema de vegetales podemos darle, por ejemplo, las endivias, escarola, brotes tiernos, que por ejemplo lo que estáis viendo en las imágenes, la chicoria, la rúcula, espárragos, el pepino, calabacín, pimiento, zanahoria, maíz. Todo eso sería perfecto para mantener a nuestros animales en perfectas condiciones. También podéis darle legumbres cocidas como base de la dieta.
En este caso estáis viendo germinados de lentejas. Esto es una de las cosas que quiero hablar más profundamente. Haremos un vídeo sobre germinados de semillas, que la verdad que les va muy bien a nuestras pogonas y es una forma muy sencilla de mantenerlas en buenas condiciones. Recordar que estoy hablando sobre pogonas, pero todo este tipo de alimentación puede ser para otros reptiles. Ahora vamos a ir con el tema de la suplementación. Ya sabéis que hay que suplementar toda la comida que les damos. En animales baby siempre habrá que darle más suplementación que animales que ya están desarrollados, que ya son ejemplares adultos, a no ser que sean animales, por ejemplo, que estén en época de cría, como pueden ser las hembras. En este caso estáis viendo el calcio que yo uso. Este es sin D3 y luego le doy un multivitamínico con D3. Dejaré enlaces de estos productos abajo en la descripción por si queréis echar un vistazo y saber, bueno, cómo todas las propiedades que tienen. Los he intentado grabar las propiedades, pero bueno, mejor que le echéis un vistazo. Como os digo, en el cajón de abajo lo dejaré todas las descripciones de muchos de los productos que yo uso. Esto ya sabéis que sí o sí hay que echarle en el tema de la alimentación. Y esta es una de las cosas que yo quería hablaros, que también haré un vídeo solo exclusivo de este tipo de pienso. Es un pienso para pájaros, se llama C15 y se usa mucho para, por ejemplo, Uromastyx, para pogonas. Yo lo estoy probando y la verdad que me está yendo genial. Se le puede dar hasta pogonas muy pequeñas. Incluso hay gente que las ha alimentado durante mucho tiempo solo con esto para ver qué tal iba y qué crecimiento tenían, y se ve que el crecimiento es bastante bueno. Yo la verdad que estoy en ello y me está pareciendo un producto perfecto. Haremos un vídeo exclusivo solo de eso, hablando sobre este tipo de alimentación y a ver qué os parece. Hay otra versión que se llama de otra manera, que es para pájaros insectívoros, que tienen más proteína todavía que este que estamos viendo. Pero bueno, este la verdad que a mí me está funcionando muy bien y como os digo, hablaremos sobre él. El enlace de este producto, por si os interesa, tenéis Uromastyx o tenéis las pogonas o algún reptil que pueda comer este tipo de semillas, os dejaré abajo los enlaces para que los tengáis, tanto de esto como de todos los productos que vienen ahora. Alimentos comerciales que yo suelo usar o he usado alguna vez, pues bueno, sería el Repassi. La verdad que este es un alimento muy completo para nuestras pogonas, por ejemplo para el gecko leopardo. Luego hay uno especial para el gecko crestado, el Ciliatus. La verdad que es uno de los alimentos más completos que hay en el mercado para nuestras pogonas. Eso no quiere decir que solo le demos esto, sino siempre estamos hablando de que hay que dar una suplementación. Por ejemplo, en este caso, si le damos este tipo de alimentación, pues haremos que su valor nutritivo de la comida de nuestra pogona sea mucho más variada y el animal está en muchas mejores condiciones. Luego hay este producto, yo la verdad que no soy mucho de echar esto, yo siempre uso alimento vivo, pero es grillo deshidratado. Hay gente que a lo mejor le dé un poco de cosa tener animales vivos en casa, aunque si tienes este tipo de reptiles hay que tenerlo, pero bueno, que sepáis que está ese producto que son grillos deshidratados para darles de comer. Más comida comercial, está este tipo de comida comercial que, como veis, el bote, uno es para babies y otro es para animales adultos, cambia el tamaño. Todos estos alimentos que ahora vais a estar viendo, bueno, igual que este, va muy bien como suplementación y sobre todo si te vas de vacaciones. Cuando digo vacaciones me refiero a lo mejor estando un fin de semana fuera. Este tipo de suplementación, si los tienes ahí acostumbrados, pues ellos comen de ahí y tienen todos los aportes nutritivos que necesitan para estar en perfectas condiciones. A modo de apuntes, deciros que por ejemplo la zanahoria o el pimiento, que es lo que estáis viendo en las imágenes, hay muchos más productos, tienen betacaroteno. El betacaroteno lo que hace es que potencia el color de nuestros animales, y si queréis tener animales con una coloración más fuerte, esto os ayudará a que la tengan. Ahora vamos a ir con el tema de frutas que pueden comer estos reptiles. Deciros que las frutas son muy altas muchas veces en contenido de azúcar, por ejemplo como puede ser la manzana o el plátano. Como os he dicho, que le pongáis frutas está muy bien, pero siempre variada y pocas cantidades durante la semana, con unas ensaladas que sean pues muy variadas y que no nos centremos solo en fruta. Por ejemplo, frutas que le podéis dar podría ser la fresa, el melón, la sandía, la pera, la manzana, que estáis viendo por ejemplo en las imágenes, la ciruela, el higo, la uva. Y aparte de todo esto, por ejemplo las pieles, si podéis pelarlas, pues iría bien para ellas.
Quitarles también lo que es la semilla de dentro, por ejemplo en las uvas las semillas puede quitársela, o también como puede ser el pimiento que tiene bastante semilla, todo eso, si podéis quitarlo mucho mejor. Y bueno, una cosa que tampoco he dicho, sobre todo lavar todas las piezas de fruta o de verduras o todo lo que usemos, que se pueda lavar bien, y sería interesante pues eso, lavarlas para que no tengan ningún pesticida o ninguna cosa que pueda hacerles daño a nuestros reptiles. Ahora vamos con el tema de alimentos que no se les debería dar a nuestros reptiles, por ejemplo son los cítricos. En este caso estáis viendo mandarinas, limones, las naranjas, todo esto. El kiwi tampoco es muy bueno para darle a nuestros reptiles. Deciros también que, por ejemplo, las acelgas y las espinacas, también intentar no darle, ya que hacen que no asimilen también el calcio. Y bueno, como tenemos tanta variedad de alimentos, pues podemos no darle este tipo de alimentación, ya que sabemos que no es del todo buena para ellos. La lista aquí sería enorme. Si queréis saber más alimentos que no se les puede dar, pues echar vistazos a internet. Hay un montón de páginas donde hablan sobre ellos. Pero bueno, podéis entender que por ejemplo el chocolate, leche, cosas así, ya es de cajón que no se les tiene que dar. Yo he puesto los alimentos que sí que podríamos confundirnos, porque a lo mejor una naranja podemos confundirnos como para dárselo, pero un trozo de chocolate ya es de cajón que no se les tiene que dar. Luego, otra parte importante, el tema de la carne. Yo personalmente nunca les doy nada de carne. Lo único que se le podría dar aquí de vez en cuando es un pinky, si queréis, animales que pueden estar en época reproductiva o que están bajos de peso. Eso es que es verdad que les aporta pues un calcio y unas proteínas que les iría bien para ellos. Pero ya os digo, el tema de carne yo personalmente nunca les doy. Como os he dicho, ya vamos llegando al final del vídeo. Sobre todo suscribiros, eso sí, o sea, que muchos de vosotros, los que veis los vídeos, no estáis suscritos. Como sabéis, nos salen nuestras listas y sabemos la gente que está suscrita o no. Y bueno, muchos de vosotros no os cuesta nada suscribiros y hacemos que la comunidad siempre sea más grande y hagamos vídeos de este tipo. En los próximos vídeos haremos uno de germinado, que yo creo que va a ser interesante para todos los que tenemos reptiles, el hecho de hacer germinación de semillas. Y haremos un vídeo exclusivo del C15 para darles como alimento o base a nuestras pogonas. Es un alimento que es muy barato y funciona muy bien para los reptiles, y yo creo que va a ser muy interesante el hecho de hacer este tipo de vídeo. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado, que os ayude y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.